estamos con la doctora Claudia Noriega. Bienvenida a Cultura Inquieta. ¿Cómo estamos? ¿Con frío? ¿Arrancó el invierno? Arrancó el invierno, sí. Sí, pero pensaba que iba a estar más fresco, pero está lindo, está muy lindo. ¿Es verdad que el frío afecta la presión arterial? Por supuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque produce una vasoconstricción, o sea, hace que las arterias de la piel se disminuyan su calibre, por lo tanto aumenta la presión arterial. Por lo tanto, aquellas personas que son hipertensas, aquellas personas que son mayores, deben tener un cierto cuidado a este frío porque sí aumenta la presión. Ya, ojo ahí en la casa, ¿eh? Bueno, hoy otro tema. Un tema muy importante, así que ahí en la casa, atentos. Sí, exactamente. Enfermedades que atañen a los hombres, habíamos quedado en Habíamos eso, quedado la vez anterior. Ajá. Porque no se tocan estos temas en la TV sanjuanina. Y por ahí va dentro de todo lo que es la salud sexual, y como yo siempre digo, que la salud sexual está dentro de lo que produce miedo, tabú. Hablar más de la sexualidad del varón por ahí cuesta un poco más, y es cierto, temas que casi no se tocan. ¿Y por qué? Porque es el miedo al fracaso. Hablar de estas patologías que vamos a hablar ahora, como es eyaculación precoz y disfunción eréctil, al varón le da mucho miedo al fracaso. Estas patologías están muy de la mano con el desempeño sexual del varón, y si el desempeño sexual del varón fracasa, es como conducta reaprendida, entonces va a tener miedo para la próxima relación, y así se va a ir retroalimentando estas patologías. Hay factores desencadenantes, hay factores físicos y factores psicológicos. Qué tema, ¿no? Porque también la psicología, aunque no creamos, afecta un montón, y más a una de estas patologías. Estas dos patologías... Lo normal, o no digamos lo normal, lo común sería la pregunta, ¿en qué rango de edades se va dando esto? Ahora voy a diferenciarlo un poquito a cada una y dar aproximadamente en qué edades puede ser. Saber que la salud sexual puede haber disfunción en el varón, disfunción en el deseo, puede haber disfunción en la eyaculación, puede haber disfunción en la excitación, puede haber disfunción en el orgasmo. Y todas estas son etapas de la respuesta sexual que hay que saberlas y conocerlas. Cuando yo hablo de la etapa del deseo, generalmente el deseo está de la mano de ¿qué? El deseo sexual está de la mano de los pensamientos, de la vista, de los olores, todo esto que yo siempre les digo en el consultorio es como hacerse los ratones. Bien. Pasamos a otra etapa, que esa etapa del deseo anduvo muy bien, pasamos a la etapa de la excitación. En la etapa de la excitación se producen cambios físicos, cambios físicos que son genitales y extragenitales. Dentro de los genitales, la excitación, nos vamos a dar cuenta físicamente que el varón está excitado cuando hay una erección. Y para que el varón tenga una buena erección, deben haber mecanismos hormonales, mecanismos vasculares y mecanismos neurológicos normales para que se pueda producir la erección. ¿Y por qué se produce la erección? Porque hay un acúmulo de sangre que van a las arterias, estas arterias se dilatan, comprimen las venas y hace que aumente la tensión y la cantidad de sangre dentro del pene y produce que el pene esté erecto. Bien. Excitación, pasamos a la meseta, que es el acúmulo de tensiones en forma placentera. Pasamos a la otra etapa, que es eyaculación y orgasmo, que generalmente se dan juntos, pero son dos eventos diferentes, porque el varón puede tener un orgasmo sin eyaculación y puede tener eyaculación sin orgasmo. Bien. Y pasamos a la última etapa, que es la etapa de la resolución. En esta etapa de la resolución, el varón tiene un periodo que se llama periodo refractario. ¿Qué significa? Que en este periodo refractario, el varón, si bien puede tener deseo de volver a mantener relaciones sexuales, sus órganos no van a responder. Y depende de la edad, este periodo refractario puede ser minutos, o puede ser pocos minutos, o puede ser más minutos. Esto hay que conocerlo porque el varón, a medida que va pasando en edad, este periodo refractario se va haciendo mayor. Ahora, teniendo este pantallazo muy rápido, pero muy rápido, de cómo es la respuesta sexual, hablamos qué es lo que es la eyaculación precoz. Bien. ¿Y qué edad? Esto que vos me preguntabas, Germán, ¿a qué edad? La eyaculación precoz es más frecuente en las personas jóvenes.
su relación está dada por los factores psicológicos. El poder responder a un desempeño sexual adecuado, ya sea exigido por el propio varón o exigido por su pareja. Entonces, este training de desempeño sexual, y cuando no responde bien el varón, hace que esta eyaculación precoz se presente. ¿Y Bien. qué es lo que es la eyaculación precoz? Es eyacular antes de que el varón lo desee, eyacular a los pocos minutos de haber producido la penetración en el pene, en la vagina, sin que el varón lo desee. Por lo tanto, esto lleva a graves trastornos en la pareja. Trastornos en cuanto al disfrute, trastornos en poder coordinar una relación sexual. Entonces, ante estos eventos hay que consultar. Bien. ¿Hay tratamiento? Hay tratamiento. ¿Cómo el estrés, ¿no? Afecta Exactamente. el estrés en el trabajo, todo este... La vorágine de la Claro. vida ha afectado mucho. Afecta mucho. Muchísimo, muchísimo. Y de hecho, un buen tratamiento sexológico siempre tiene que ir de la mano con un tratamiento u orientación psicológica, porque el estrés tiene mucho que ver. Hay tratamientos médicos, con medicamentos, con drogas, sí. Hay tratamientos, pero generalmente en la eyaculación precoz se le enseña al varón a poder reconocer las sensaciones eyaculatorias y de detenerse en el momento que va a eyacular. Porque muchas veces estas eyaculaciones precoces se producen porque el varón no reconoce el momento que va a eyacular. Bien. La disfunción eréctil también, Otro tema importante y frecuente. La disfunción eréctil, ¿qué es lo que es? Es el problema que tiene el varón en mantener una erección adecuada o que tenga una erección como corresponde. Puede ser que no se erecte o puede ser que se erecte a medias. Bien. O puede ser que la erección sea en poquito tiempo y que rápidamente vuelva a su estado de normalidad. Entonces esto se llama disfunción eréctil. Y ojo con la disfunción eréctil, porque la disfunción eréctil está relacionada con trastornos en los vasos sanguíneos. Por lo tanto, yo tengo que estar pensando que un varón joven que tiene una disfunción eréctil, o sea, que antes se le llamaba impotencia, porque ahora ya no se le llama así, sino se le llama Bien. disfunción eréctil, tengo que pensar que sus vasos sanguíneos están afectados. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que estudiar? Tengo que estudiar la hipertensión, tengo que estudiar la arteriosclerosis, tengo que estudiar la diabetes, tengo que estudiar la obesidad, las personas tabaquistas, los varones que fuman mucho, tienen sus arterias alteradas. Por lo tanto, uno de los primeros signos que el varón tiene cuando es fumador es generalmente la disfunción eréctil. ¿Pero por qué? Porque sus arterias están alteradas. Y si te acordás que recién te contaba Germán que dentro del mecanismo de la erección necesito que los vasos estén sanos, el tabaquismo hace que estos estén alterados. Bien. En el estudio hay un silencio, están todos anotando ahí detrás de cámara. Así que, bueno, a tener en cuenta esto porque no es menor. O sea, te denota que hay algo por detrás, hay algo que no está bien, no es normal. No es normal. Y hay tratamientos, en la disfunción eréctil también hay tratamientos. Hay tratamientos médicos, hay tratamientos, pero primero es estudiar la base, estudiar el por qué este varón tiene esta disfunción eréctil. Recordemos que estas dos patologías traen problemas tanto al varón, para la autoestima del varón, y más acá en la Argentina, en donde la relación sexual generalmente es falocéntrica, o sea, se centra en la erección, en la buena erección que puede llegar a tener el varón. Por lo tanto, problemas en la parte de la erección trae problemas de pareja y trae problemas de autoestima en el varón. ¿Tratamientos? Sí hay que consultar. Hay otra cosa que se tiene un concepto... En esto meto la cuchara. Por ahí lo más normal es ir y comprar las pastillitas que supuestamente te van a solucionar el tema, pero tenemos, no sé, Sí. hay una contraproducción, no sé qué. Hay que consultar en realidad, hay que consultar. Hay que consultar antes de no tomar. no automedicarse, porque como todo medicamento tiene indicaciones y tiene contraindicaciones. ¿Qué es lo que hacen? Lo que se le llama
pastillita azul, que son, la droga es el sildenafil, el tadalafilo, aumenta o ayuda a que la sangre que llegue a esas arterias del pene se mantengan más tiempo. Bien. O sea que produce una vasodilatación. Contraindicaciones sí tiene, si bien son pocas, pero las tiene. Por ejemplo, personas, varones que han tenido antecedentes de infarto o que estén tomando medicación por ese problema de angina de pecho que tuvo, estaría como medio contraindicada. Por eso es importante consultar y no automedicarse. He tenido muchas veces en el consultorio varones que se hacen cóctel con qué, con sildenafil, con alcohol, con estimulantes, entonces que le llaman los cócteles risueños, se le dice cóctel risueño, pero en realidad son cócteles que hacen daño para la salud. ¿Por qué? Porque están mezclando todo lo que son el sildenafil, más el alcohol, más las bebidas estimulantes. Entonces esto no sería conveniente no hacerlo. ¿Afecta al corazón? Afecta al corazón, afecta a la presión, afecta a los genitales, afecta al cerebro, así que hay que tener un poco de cuidado. Y esto que te quería contar, Germán, que se tiene la creencia de que a medida que se pasa en edad, el varón sí o sí tiene que tener la disfunción eréctil. O sea, llegó a los 80 años y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si es un paciente ya mayor, no tiene que tener erecciones o las tiene que tener muy pocas. No, tiene que consultar, porque un varón tiene que tener una erección. Tiene que tener una erección bien, tiene que tener una erección placentera y tiene que tener, por más que tenga 80 años, ¿sí? Los estándares, si bien van cambiando, quizás en este varón cuesta... Tanto acá en el piso como en la casa, todos dicen, ah, sí. Por la edad, no se justifica la edad. Ah, no se justifica la edad. No se justifica la edad. Hay más de una señora en la casa que está ahora. Ya va a probar. Ah, mira, viejo, escucha, viejo. Por más que tenga 60 años. Y una cosa, un tip a tener en cuenta, cuando esta disfunción eréctil es orgánica y me guía, yo tengo que estudiar algo orgánico, es cuando el varón no tiene erecciones nocturnas o erecciones en la mañana. Bien. ¿Por qué? Porque eso me está indicando, si el varón no tiene estas erecciones nocturnas o no tiene estas erecciones matutinas, me está indicando que su sistema genital está alterado. Entonces tengo que ponerme a estudiar, tengo que ponerme a estudiar qué pasa con esas venas, con esas arterias que están tanto en el pene como en el resto del cuerpo. Otro tema que ahí estamos cerquita, ¿no? Con esto, el tema del descanso. ¿Afecta? Muchísimo. El no dormir las horas indicadas, ¿no? Exactamente, el no descansar está de la mano de todo lo que es el estrés. Acordate que el estrés es un problema súper frecuente que afecta a la mayoría de las personas y que altera no solamente la parte endocrinológica, sino la parte vascular, la parte neurológica, la parte cardiovascular. Entonces, el no dormir las horas adecuadas o el dormir mal, porque muchas personas me dicen, sí, doctora, yo duermo las 6 o 8 horas, pero me despierto tan cansada como me acosté. Entonces, no es un sueño reparador. Todo esto suma para que se produzcan estos trastornos. Otro tema que por ahí también viene unido a todo esto es el tema de próstata, ¿no? ¿Cómo sí, hacer? Sí, es otro de los problemas que también se presenta en el varón, ¿no? El estudio, sobre todo, desde cuándo el varón debe empezar a estudiar su próstata, la debe empezar a estudiar a partir de los 50 años. Bien. Un buen examen prostático consiste en un análisis de sangre, que pide el antígeno prostático, el médico pide antígeno prostático específico, que es un análisis en sangre, y si generalmente esto da alterado, se toca la próstata, el médico toca, ¿qué hace? Se hace un examen rectal, en donde toca una próstata para ver la consistencia, el tamaño. Recordemos que la próstata es una glándula que está debajo de la vejiga y que rodea a la uretra. Entonces, si hay algún problema en esta próstata, ya sea que aumente de tamaño, que aumente de consistencia, nos va a dar síntomas urinarios. Bien. Tenemos estudios complementarios en donde también se solicita que el médico solicita, como por ejemplo ecografías,
como por ejemplo son estudios de depresiones en la parte de la uretra. Y una cosa, Germán, que siempre me preguntaban, la mujer tiene el ginecólogo, que es el que estudia la parte ginecológica, ¿y el varón? ¿Qué médico es el que estudia específicamente la parte genital o la parte urológica en el varón? Y bueno, ¿quiénes son? Son los urólogos o los andrólogos. Bien. Entonces, a partir de los 50, atentos, ya empezar a hacer controles, más o menos cada cuánto. Cada 2 años, cada 2 años. Cada 2 años. Cada 2 años conveniente hacer el estudio de la próstata. Y si no, recordarle al médico que le pide el análisis de sangre, ¿no? ¿Podemos recordar algunos de los síntomas que se pueden dar previos o que me diga, tengo que ir sí o sí, aunque esté yo en esta meseta chata de no moverme, ir? ¿Qué es lo que puede dar, más allá de esto que hemos recordado recién? ¿Qué otras cosas se pueden llamarme la atención? ¿Qué cosas me pueden llamar la atención como para ir y hacerme este control? Sí, primero, no esperar a tener síntomas. Es un control de rutina, un control dentro de los controles de salud. Pero ¿qué síntomas deben llamar la atención y deben recurrir rápidamente a una consulta? Es cuando el varón orina con dolor o ardor, cuando hay sangre en la orina, cuando hay sangre en el eyaculado, cuando necesita hacer mucha fuerza para poder orinar, cuando ve que el chorro de orina, la micción, no tiene la misma fuerza y puede llegar a manchar la parte del inodoro, cuando le molesta o duele la parte del hipogastrio, o sea, la parte del vientre que se le llama. Entonces, todos estos son síntomas que el varón debe tener en cuenta. También cuando hay dolor en la eyaculación. También. Eso, justamente iba. Cuando hay dolor, ardor en la eyaculación, también no es normal, hay que consultar. Hay que consultar porque podemos estar frente a una inflamación de la próstata, a una infección, a algún problema de una tumoración. O sea, pueden ser un gran abanico. Lo que tenemos que tener en cuenta es que estos síntomas no son normales. Por ahí se considera que la mujer es más propensa a tener infecciones urinarias, pero se dan en los hombres. Se dan en los hombres, se dan en los hombres. Sí es cierto, Germán, si bien la infección urinaria en el varón no es tan frecuente, pero sí hay infecciones urinarias en el varón, que dan también ardor, dolor al orinar, puede llegar a dar hematuria, o sea, sangrado en la orina, y hay que tratarla. En la mujer, si bien es más frecuente, y yo siempre digo que es porque, no yo, sino la medicina, la ciencia, ¿sí? Es por una cuestión anatómica, en donde la mujer es más propensa a tener infecciones urinarias que el varón. Buenísimo. Doctora Claudia Noriega, ha sido totalmente pedagógica, todos hemos tomado nota, ya más de uno está sacando ahora turno con usted, así que ahí los espero. Nos espera ahí para hacer análisis y todo lo demás en beneficio de la salud. Muchísimas gracias por traernos estos temas que son tabú aún todavía en San Juan. Sí, en Argentina y en San Juan, ¿no? Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los inquietos. Muy bien, nos vamos al corte y ya volvemos con lo último de Cultura Inquieta.